de la sesión y de las oportunidades de inversión. Así es, análisis con Gabriel López, CEO de Inverdif Asesores EAF. Gabriel, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás hoy? Gabriel, hoy día sobre todo en el que miramos con lupa a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Estamos a la espera de conocer a nuestras 8 de la tarde el veredicto después de esa reunión de política monetaria de 2 días y sobre todo a las 8:30 pendientes de cada una de las palabras punto por punto, coma por coma que pueda trasladar al mensaje Jerome Powell al mercado. Gabriel, ¿qué esperamos de estas palabras de Jerome Powell? ¿Hay cabida a las sorpresas? Sí que es cierto que llevamos varias semanas descontando esa subida en 50 puntos básicos. Ahora la sorpresa podría estar en 75 puntos básicos de subida para hoy. ¿Crees que esa subida sería posible? Lo veo bastante improbable. Llevan ya más de una década con esta nueva política de comunicación y informando al mercado de sus intenciones, no solo porque publican las actas, sino que encima cada miembro pues, publica sus estimaciones para los próximos 2 años de crecimiento y de tipos de interés. Sí que es verdad que los miembros participan en presentaciones y en entrevistas y que dan su opinión. Y hay ciertos miembros que están en el bando hawkish, ¿no? En el bando duro, y hay otros que están en el bando un poquito más moderado. El único que no da su opinión siempre es el señor Powell, pero lo que sí que es cierto es que hace 2 semanas, en una entrevista en la que estaba Madame Lagarde y otros miembros y otros presidentes como el del Banco de Inglaterra, sí dijo pues, que era bastante probable esta subida de 50 puntos básicos. Lo malo es que aquí el secreto es que hay que ralentizar, hay que enfriar la economía para bajar esa demanda y no crear esa inflación. Entonces, enfriarla sí o sí significa poner el freno, subir los tipos de interés y también pues, se fijan en otras variables, como puede ser el 10 años americano, se fijan en la cotización del dólar, aunque digan que no es parte de la política monetaria, y se fijan en la cotización de los mercados. Los mercados han retrocedido entre un 15 y un 20% uno u otro. El dólar, pues ahí está, a 105, 109 contra el euro, se ha apreciado bastante. Me ha dicho que también está haciendo la labor de la Reserva Federal y sobre todo es el 10 años americano, ¿no? A final del año pasado estaba más o menos a 1,50, a final del primer trimestre, a final de marzo estaba más o menos a 1,70, 1,80 y ahora pues estamos cerca de 3, ¿no? Bueno, el lunes rompió la barrera de 3, ahora estamos justo por debajo. Mejor dicho que ya el 10 años te lo está indicando. Aquí más o menos el mercado es bastante eficiente descontando por dónde se va a situar los tipos en los próximos 2 a 3 años. Y el tope, no sé, el nivel neutro en el que no crea, digamos, un parón superior a lo que es el crecimiento, más o menos está en 2,75, 3%, ¿no? Ahí obviamente, ciertas casas de análisis como las japonesas que ven el tipo a corto plazo en el 4%, hay otros que estiman que gracias a toda esta labor de comunicación y adelanto y que el mercado le está haciendo su trabajo, pues no va a necesitar subirlos hasta el 2,75. Pero es que es este famoso soft landing, ¿no? Este aterrizaje suave, pues no es tan sencillo, pues que obviamente menores tasas de crecimiento, las empresas se tienen que reajustar, hay menos consumo. Si de ver que crecemos, que hay buenos datos económicos, industriales, de consumo, en realidad no es lo que quiere ver la FED. Entonces, pero no quiere verla hasta un punto en que tampoco genera una recesión, que son 2 trimestres seguidos sin crecimiento. El mercado le da un 15 a 30% de probabilidad de haber una recesión, que es una cosa positiva, y la razón
por ello es porque estamos en pleno empleo en Estados Unidos, las familias y las empresas están con liquidez, las familias porque han ahorrado, las empresas porque están en una situación de salubridad financiera óptima, que eso también lo vemos en el mercado de renta fija corporativa. Así que, aunque tengamos este freno que es necesario, no está afectando tanto al consumo. Y eso es bueno, y es lo que estamos viendo ahora en los resultados empresariales que se están publicando en Estados Unidos y aquí en Europa, que están siendo mejor de lo esperado, ¿no? Aunque pueda parecer inverosímil, a pesar del susto que tuvimos la semana pasada con Amazon, que los resultados no fueron tan malos en términos de márgenes, la media de resultados está siendo, el crecimiento de esta media está siendo mejor de lo que el mercado estaba descontando en Estados Unidos, aquí en Europa. Así que las empresas están gestionando bien esta potencial reducción del consumo y están manteniendo sus márgenes, que es lo importante, pero obviamente hay ciertas empresas pues, que sufren más, ¿no? Sobre todo aquellas cuya valoración es a largo plazo, con los tipos de interés son muy importantes para esta valoración, pues que son las tecnológicas, ¿no? Que han retrocedido entre un 20 y un 40%, y obviamente yo creo que la pregunta es si el mercado a estos niveles está descontando un escenario demasiado negativo o no. Creo que hemos retrocedido lo suficiente. El mercado ahora está muy negativo, pero en términos de múltiplos y de crecimiento de los beneficios empresariales se justifica pues entrar en ciertos sectores defensivos, ciertos sectores value, pues que te ofrecen rentabilidades interesantes. Interesante, Gabriel, plantearnos esa cuestión, ¿no? Si el mercado está descontando un escenario demasiado negativo. Muchos los frentes que has abierto por ir apuntando algunas cosas. Sí que es cierto que esta tarde vamos a estar muy pendientes del movimiento del dólar, también, por supuesto, del rendimiento de los bonos a medida que conozcamos tanto esa decisión de subida de tipos de interés por parte de la FED como cuando vayamos escuchando a Jerome Powell. Como decías, rebasaba el 10 años ese nivel del 3%, ahora mismo se sitúa en el 2,97%. Veremos cómo va evolucionando, sobre todo en un momento en el que vemos cómo el rendimiento ahora mismo del bono a 10 años está obligando de alguna forma a Powell a apretar todavía más el paso, intentar ponerse por delante del mercado, sobre todo de las expectativas, de las necesidades, de las urgencias que requiere ahora mismo la situación económica. Y hoy escuchábamos a Jamie Dimon que lanzaba varios mensajes, el CEO de JP Morgan. Por un lado, acusaba a la FED de haber actuado demasiado tarde, decía que la subida de tipos tendría que haber empezado mucho antes, y por tanto aquí hay una pregunta que nos planteamos, si es si realmente la FED ha actuado demasiado tarde y si ha sido demasiado tarde de forma irreversible, es decir, si a partir de ahora las subidas que se produzcan, incluso aunque sean bruscas, van a poder desestabilizar el mercado al haber empezado con lentitud. Y por otro lado, Jamie Dimon hablaba de una recesión en Europa si empeora la situación en Ucrania. ¿Cómo ves esa posible recesión? Bueno, no me cabe la menor duda de que sí exageraron en ser pacientes y de denominar la inflación como temporal, ¿no? Todos los buenos analistas ya decían que íbamos a ver inflación del 6% y ellos decían que no, que se iba a situar en el 2%. Así que yo creo que sí que hay un cierto consenso de que actuaron demasiado tarde. Es cierto, ¿no?, que aquí en Europa hay cierta preocupación, ¿no?, por el tema energético y que se ha revisado a la baja, por ejemplo, España, y se ha quitado 2 puntos porcentuales de crecimiento a casi todos los países, pero yo creo que el mercado no está reaccionando mal, teniendo en cuenta que ya es una realidad el embargo al petróleo ruso y también al gas. El gas tampoco ha subido tanto estos últimos días. Yo creo que las reservas de los países más sensibles, como son Alemania e Italia, se han incrementado, se están preparando para el último trimestre del año y por lo que nos está diciendo el mercado, no preocupa tanto, ¿no? La volatilidad y la incertidumbre que estamos viendo ahora, desde mi punto de vista, es más relacionado a esta preocupación del mercado de que tal vez pongan
un freno mayor al esperado, ¿no? Como hicieron en diversas ocasiones en el pasado, pero yo creo que personalmente yo creo que el mercado les está haciendo el trabajo. Vimos la inflación en Estados Unidos retroceder hace 2 semanas, vimos también el PIB retroceder. Hace 2 días sí que hemos visto mayores ofertas de puestos de trabajo en Estados Unidos, pero sí que es verdad que va a ser difícil bajarla porque no es tanto esta inflación por temas energéticos o temas exógenos, sino es el tema de las subidas salariales, ¿no? Y esto es lo que hace bastante daño, porque eso sí que es una subida física, ¿no? Que se está viendo, ¿no? En los resultados empresariales, los hemos visto, por ejemplo, en Amazon, que le ha afectado mucho. Así que las empresas tienen que subir esos sueldos, se ve eso en la inflación, así que aunque esté bajando en Estados Unidos, la inflación, ¿no? Ligeramente, yo creo que les va a costar mucho bajarla hasta el 3 o el 2%. Estamos más o menos en el 8, 8,5% en Estados Unidos. Se espera que termine el año alrededor de 7, a otra gente cree que va a estar alrededor de 3. El año que viene sí se espera que esté más o menos alrededor de 2. Y aquí en Europa, pues la preocupación es que vamos a ver una inflación del 9% en septiembre. Ya han empezado a decir, o ya se está descontando, pues que el Banco Central Europeo va a subir tipos antes del verano, que es una buena señal. No sé si te he contestado bien la pregunta. Exactamente, y bueno, de hecho están subiendo las apuestas respecto a esa posible subida de tipos antes del verano, e incluso algunos miembros del Banco Central Europeo apuntaban a julio, lo cual adelantaba 2 meses la perspectiva del mercado de septiembre, una primera subida de tipos en septiembre. Por ahora parece que esto ya va a ser bastante antes. Gabriel, una última cuestión, teniendo en cuenta los resultados empresariales, esa cascada de ganancias, de facturación que estamos viendo por parte de las empresas, ¿hay algún sector en particular que te esté gustando el desempeño que está mostrando en este trimestre? Bueno, yo creo que el señor Buffett, que tuvo su famosa reunión anual este fin de semana, lo resume bastante bien, y son palabras de él. Las buenas empresas de value les da igual dónde están los tipos de interés, si sube, si baja, le da igual las decisiones de la Fed, porque tiene unos márgenes estables en el medio y largo plazo, ¿no? Y son estas empresas las que se están comportando bien, las que van a mejor navegar este entorno de incertidumbre, y es en las que hay que invertir: las defensivas, las eléctricas, las de consumo, los staples, ¿no? Que llaman los americanos, las empresas que distribuyen dividendos, que el dividendo en Estados Unidos está en el 1,5, aquí en Europa en el 3,5. Estas inversiones defensivas son las que mejor navegan el actual entorno de incertidumbre, de tipos de interés y de inflación. Pues nos quedamos con esas empresas, como decías, defensivas, eléctricas, consumo, empresas que distribuyen dividendo. Nos quedamos con todas esas referencias. Gabriel López, CEO de Inverdif, asesores EAF, muchísimas gracias. A vosotros, gracias, Marta. Bueno, pues como siempre un placer escuchar a Gabriel. Nos vamos al cierre de los mercados.